Segundo libro de los Reyes, capítulo 13. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a estudiar el libro de Segundo de Reyes. Entonces, Segundo de Reyes, capítulo 13. Hoy vamos a ver sobre el reinado de Joacás. Joacás de Israel. Las 10 tribus del norte, ¿no? Y la vez pasada vimos el reinado de Joás, ¿no? El que sobrevivió de la masacre de Atalía, el hijo de Ocosías, ¿no? Se llamaba Joás, reinó 40 años, y una de las cosas que habíamos visto que durante todo el gobierno durante todo su mandato, 40 años, el sacerdote Joiada le acompañaba a él, que a través de eso él podía hacer las cosas correctas. Pero después, ¿qué ocurrió? Después de que murió Joiada, el sumo sacerdote, él se desvió y empezó a vivir una vida corrompida. De ahí que mucha gente piensa que, se dice, ¿no? Mientras vos estás en la iglesia, mientras vos tenés tu pastor, mientras vos te guían, te va muy bien. Pero después cuando muere tu pastor o salí de la iglesia o te va a otra parte, te corrompe. Así muchos piensan, ¿no? Por eso dice, si vos salís de la iglesia te vas a corromper. Y de ahí se ve que así ocurrió. Pero ¿qué es lo que en ese caso? Ahí no hay iglesia. Ahí no era una congregación, no era un lugar donde uno podía reunirse. Ahí era un reino, él era un rey. Y para los reyes había un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento para los reyes? Que ellos tienen que leer la Torá todos los días de su vida. Todos los días él tiene que leer la Escritura. Si no lee la Escritura, entonces dice en la Biblia, ¿no? En Deuteronomio, creo que si no lee, se va a corromper. Se va a sentir superior a otro rey. Por eso ellos tenían que leer la Escritura. Entonces vemos que generalmente los reyes que pecaban o transgredían los mandamientos o se corrompían, era porque no hacían estas cosas. Entonces podemos ver que Joás, durante todo el reinado, durante toda la vida del sumo sacerdote, él le guió, leyó la Escritura, fue fiel, pero después murió y tuvo amigos ya que le desviaron de la voluntad del Padre. Y al final, ¿cómo terminó? Fue asesinado por su propio secretario. Sale en la Biblia que fue asesinado por su propio secretario, y además no consideraron como que fuera digno de que le sepulten, consideraron de que sea digno que le sepulten en la ciudad de David. Eso fue algo terrible, porque quedar fuera del reino de David es como no recibir la promesa, no recibir la herencia. Eso era lo peor. Pero contrariamente Joiada, él sin ser rey del linaje de David, a él le sepultaron en la sepultura donde se le sepultaba a los descendientes de David. Así terminamos entonces el capítulo 12. Ahora, el capítulo 13 arranca con reinado de Joás. Vamos ahora al norte. Para este tiempo, en el sur, todavía está, en el capítulo 12 ya como que terminó el reinado de Joás, ya murió, ¿no? Pero cuando volvemos otra vez al norte, es como que volvemos otra vez a los tiempos de Joás. Ya retrocede Yehú. Porque cuando Joacás era rey en Judá, era rey Joás. Entonces, para entendernos a ese punto. Muy bien, la cronología no aparece. Versículo 1, ¿no? Capítulo 13, versículo 1. En el año 23 de Joás, justo en el año 23,
Bueno, este es interesante. ¿Se acuerdan qué había ocurrido en ese tiempo? Era cuando el pueblo tenía que arreglar el templo, tenía que reparar y no estaba reparando, y el rey Joás justamente se había enojado y había habido todo ese conflicto, y ahí se inventó la caja de ofrenda. Fue en el mismo tiempo que empieza a reinar Joacás. ¿Quién era Joacás? Es el hijo de Jehú. Jehú, el que acabó con la dinastía de... ¿cómo se llama? El rey Acab, ¿no? Del rey Acab, mató a Atalía, Jorán y a todo. Eso ya habíamos visto la pasada. Entonces, reinó Joás. En el reino de 23 años de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Vamos a ver un poco quién era Joacás para aprender de él. Nosotros estamos aprendiendo de estos reyes, tenemos que conocer quiénes eran. Joacás, su pronunciación y transliteración original sería Jehoahaz. Jehoahaz. Se escribe de esa manera, ¿no? Jehoahaz en hebreo. Fue un rey de Israel, hijo de Jehú, fundador de la dinastía más larga y poderosa que hubo en el reino norteño de Israel. Comenzó a reinar en el año 814 antes del Mesías, que fue el año 23 del rey Joás de Judá. Fue el 11º rey de Israel y reinó por 17 años. Heredó un debilitado reino de su padre, ya que Jehú perdió todos los territorios de Transjordania y fueron anexados a los dominios de Hazael, el cual afligió a Joacás en sus primeros años de reinado y no le molestaron por un buen tiempo. Joacás fue enterrado en Samaria y le sucedió su hijo Joacás. Ya es una historia prácticamente completa de quién era, qué hizo y cómo vivió. Bueno, continuemos. Entonces, para saber quién era Joacás. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y siempre vamos a ver que cuando aparece la vida de un rey de Israel, aparece este pecado, el pecado que cometió Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Fue el primer rey de las tribus del norte cuando se habían dividido, el que hizo los becerros de oro en Betel y en Dan, y apartó al pueblo de la adoración de Jerusalén. Esto es interesante porque para el Todopoderoso este fue un pecado grave, el haberle quitado al pueblo la posibilidad de celebrar la fiesta, de guardar el Shabbat, de hacer todos los mandamientos que la Biblia decía. Fue un pecado grave y siempre se recuerda. Quiere decir que cuando venía un rey, continuaba con esa tradición de adorar los becerros de oro. Y eso es lo que hoy en día, lastimosamente, muchos en la cristiandad hacen, ¿no? Cuando te dicen que nosotros ya no necesitamos más celebrar la fiesta, guardar el Shabbat, hacer nada de esas cosas. Están cometiendo el pecado de Jeroboam. Vamos a ver lo que dice en el punto 2. Dice, el primero de Reyes, capítulo 12, ¿no? Versículo 26, dice así: y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa del Eterno en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Atiendan bien, ¿qué es lo que no quería Jeroboam? Que la gente regrese a la casa de David, o sea, que le sirva al linaje de David. Tenía miedo, o sea, él quería ocupar ese lugar que le correspondía por la voluntad del Todopoderoso al rey David. Recuerden que al rey David se le prometió de que de su simiente iba a levantarse un Mesías que iba a reinar sobre las 12 tribus de Israel, ¿sí o no? Entonces Jeroboam lo que ahora quería es que cortar esa promesa que se le había hecho a David de los israelitas. Si él estaba como rey de Israel, era por un pecado que había cometido Salomón. Entonces él tenía que, como siervo, cuidar esas 10 tribus hasta que aparezca otra vez la voluntad del Padre y nuevamente restaurar todo. Pero no, él quería dividir, quitar, separar definitivamente.
Por eso el Padre nunca les dijo que ellos se separen de la adoración en Jerusalén, de las fiestas, de todas estas cosas. Igual, el cristiano, el creyente o el pastor que predica en una congregación, su trabajo es enseñar a la gente la palabra y enseñarle que la Torá, la ley de Dios, es lo que el Mesías va a venir a restaurar. Eso es su trabajo. Pero ¿qué han hecho muchos líderes? Le han apartado a la gente de la Torá, de la fiesta bíblica, del Shabbat y de todas estas cosas, y se han hecho ellos como líderes. Pepe se servían a Shelah Aloikoa. Entonces han fundado su propia creencia, su propia denominación, su propio sistema. Y eso comenzó desde el catolicismo, desde el protestantismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así han hecho como Jeroboam. Después dice 28, y habiendo tenido consejo, ya una de las cosas que se hace para quitar el mandamiento del Padre es reunirse. Siempre las grandes congregaciones hacen consejo, hacen asamblea para separarse de la Escritura. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Y cuál fue la característica de Jeroboam? Que le hizo creer a los israelitas que estos becerros son los que le sacaron de Egipto y que ya no necesitan creer en lo que está en Jerusalén. Por cierto, ¿qué había en Jerusalén? En Jerusalén estaba el arca del pacto. En Jerusalén estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley son las que Moisés recibió en el monte Sinaí. Entonces, vos le estás diciendo a alguien que deje las tablas de la ley que están en el monte Sinaí, que recibieron del monte Sinaí, para que adoren precisamente algo que era contrario. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajaba con los mandamientos? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba adorando el becerro de oro. Entonces, totalmente le está llevando al revés. Entonces, cuando hoy la gente dice que ya no necesitamos los mandamientos, la Torá, ahora tenemos que hacer otras cosas, es como que le está llevando a la gente otra vez a la adoración del becerro de oro. ¿Se entiende, no? A ese punto. Y esto fue, versículo 30, causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hasta Dan. Delante de uno hasta Dan. Y el otro estaba en Betel. Ahí está. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Entonces uno en Dan y otro en Betel. Dan estaba en la punta arriba y Betel estaba abajo. Entonces para que los de arriba se vayan hasta ahí, ¿no? Entonces le dio comodidad, le dio seguridad a ellos. Ese fue el pecado de Jeroboam. Terrible, ¿no? Y ya han pasado muchos años y nuevamente, eso fue en el año 900 por ahí. Ahora estamos ya casi en el año 800, 100 años atrás. Pero todavía se está recordando en la Escritura. Bueno, pecado de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ello. Y se encendió el furor del Eterno contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, el que había ungido Eliseo, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Y cuenta la historia que hubo tremenda persecución. Hazael vino y conquistó, llevó las mujeres como esclava, llevó los jóvenes como esclavos, y dice que ejecutaba, degollaba, terrible, les torturaba. Y muchos tiempos ellos tenían que encerrarse por causa de los sirios. Ahora, versículo 4, miren lo que dice el versículo 4. Mas Joacás, ¿qué hizo Joacás? Oró en presencia de Adonai, del Eterno. Y el Eterno lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Por fin hay un rey que en situación difícil se acuerda de el Todopoderoso. Y esto es una prueba de que una persona, mientras vive tranquilo, mientras no le pasa nada, no le busca a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Pero cuando te afligen, cuando te hacen sufrir demasiado, Señor, ayúdanos, por favor. Señor, ten misericordia de nosotros, por favor, ayúdanos. Así empieza a clamar. Eso dice ahí la Escritura. Si una persona no sufre,
parece que no clama a Dios, ¿no? Como que no le hace caso. Vamos a ver el punto 4. Nehemías capítulo 9, versículo 27. Nehemías es muchos años después, es después de que el pueblo estaba viviendo, fue llevado a Babilonia. Él se acuerda, cuando justamente él está orando para su pueblo, se acuerda de que hubo tiempo en que los reyes más rebeldes oraron y el Todopoderoso lo escuchó. Por eso quiero leer este versículo. Nehemías 9:27 dice: así que los entregaste en mano de sus enemigos, quienes lo hicieron sufrir, pero en sus momentos de angustia, en el caso de Joacás, clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. No obstante, miren lo que dice el 28, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos. Una vez más, permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda desde el cielo, tú los escuchabas. Una vez más, en tu maravillosa misericordia, los rescataste muchas veces. Cada vez que ellos se rebelaban, Él los rescataba, Él los ayudaba. ¿Se entiende este punto, no? Entonces, pero eso fue lo que ellos no, lo que Nehemías pudo entender. Entonces, ¿qué dice ahí? Miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Versículo 5. Y dio el Eterno Salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Ahora, ¿cuál fue la salvación que le envió, ¿cómo se dice? Dios a Israel? Ahí no dice, ¿no? ¿O dice? ¿Dice o no dice? No. Y increíble, pero para ese tiempo se estaba formando un pueblo que era todavía pequeño. Inclusive el rey Acab y el rey, ¿cómo se llama? El rey Acab y el rey de Siria en ese tiempo, con el rey Josafat, habían hecho una alianza para enfrentarse con los asirios. Los asirios están en el norte. Ellos estaban formando un ejército. De a poco se estaban armando y estaban formando un ejército, preparándose, que después sería un ejército terrorífico, ¿no? Que arrasaría con todo el mundo. Para ese tiempo, todavía Israel, Siria y Judá se juntaron para pelear contra ellos y los hicieron huir otra vez hacia el norte. Inclusive hay partes donde el rey David, cuando ya ellos querían formarse, llegó hasta sus fronteras. Uno podría decir que, ¿cómo puede ser que un pueblo que no tenía tanta fuerza, no era tan poderoso, después llegaría a crecer tanto? Quiere decir que Dios estaba controlando a ese pueblo para usarle en el momento que Él crea necesario. Amén. ¿Y qué dice ahí? Vamos al punto 5 para ver. Pero sería hijo de Asael ben Hadad III, su mayor verdugo. Ese es el hijo de Asael, ¿no? Ya que producto de su propia apostasía en las guerras quedó su ejército reducido solo a 50 soldados a caballo, 10 carros y 1000 soldados de infantería. En su desesperación, Joacás se volvió a Elohim, por lo que Elohim le proveyó de un Salvador. Y atiendan bien quién es ese Salvador, que probablemente fue el rey asirio Adad-Narari III, que invadió Siria en el año 806 ante el Mesías, saqueó Damasco y los obligó a pagar tributo, por lo que eliminó el peor enemigo de Israel. Entonces, lo primero que hicieron los asirios fue atacar ¿a quién?
a los sirios. No hay que confundir asirio con sirio. Los sirios era un ejército que estaba al lado oeste, ¿no? Y los asirios era un pueblo que estaban al norte, al oriente. Y ellos, para ese entonces, ellos era un ejército que se estaban formando, y una de su primer ataque fue al gobierno sirio, y de esa manera los sirios tuvieron que dejarse de molestar a los israelitas. Y ellos dijeron, por fin tenemos paz. Y ahí dice, o sea, en la escritura dice que el Todopoderoso le envió, ¿sí o no? Quiere decir que si ellos continuaban creyendo en la palabra, si ellos continuaban haciendo lo que la voluntad del Padre dice, jamás los asirios le hubieran hecho nada. Jamás los asirios lo hubieran invadido. Pero ¿qué decía Nehemías? Que ni bien tenían la paz, ellos ya se corrompían ya otra vez. Dios le ayudaba en una cosa y después ya cuera pama, ya ñeñandu porama, oñe corrompe yema. Siempre esa era la mentalidad de la gente. Iba ahí el aporte, Señor, por favor, Señor. Dios le ayuda y después ya otra vez vive corruptamente. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la escritura, porque no se sujeta a la palabra. Bueno, ahora sí, continuemos. Entonces ahí acabó el imperio sirio, el gobierno sirio. Continuemos, versículo 6, ¿no? Con todo eso, y ahí dice, ¿no? Con todo eso, aparte de que el Todopoderoso le envió un Salvador, le rescató, le libró de su enemigo, los sirios, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y además de eso, en ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. ¿Quién es Acera? O Astarte, la famosa diosa pagana que se le adoraba de una manera corrompida. ¿Cómo se le adoraba a esta diosa? Las mujeres tenían que hacer un servicio de por lo menos 1 o 2 años. Algunas mujeres desde los 15 años eran elegidas para ir a hacer ese servicio. ¿Qué era el servicio? Se prostituían. Y muchos le entregaban a su hijo. Por eso cuando llegaba a la edad de 15 se le hacía una... Increíble, ¿no? Se le hacía una gran ceremonia, una gran fiesta. ¿Pero para qué? Para entregarle al servicio de Acera. Entonces no es que era muy agradable para las chicas cumplir 15. Se le hacía una super fiesta como entregándole al mundo. Y si uno se da cuenta, ¿no? No es que está mal celebrarle el 15 a una chica, a una niña. Pero si uno se da cuenta, las fiestas de 15, si vos tenías a tu hija que siempre le tenía en la casa, le tenía... por ejemplo, dormir temprano, nunca salía en fiesta. Generalmente los 15, ¿cómo se hace? Se trasnocha, se toma, se baila toda la noche, como si esa quinceañera fuera ya una adulta. Pero la verdad, una niña todavía, 15 años, una niña. Pero ya está trasnochando hasta amanecer, viendo todo bailar, uno se emborracha y terrible, ¿no? Generalmente terminan así. Y bueno, eso es una costumbre que venía de estos tiempos. Pero era una costumbre pagana. ¿Y qué pasa acá? Ni bien ellos están ya tranquilos, ya no le atacan más los sirios, ya tienen paz, ya empiezan a vivir otra. Bueno, tenemos que hacer algo que nos divierta. Anteriormente, ¿qué estaban haciendo cuando los asirios le atacaban? ¿Qué hacía el rey? Oraba, por favor, Señor, ayúdanos. Ahora ya están en paz, ya empiezan a corromperse. Entonces, esos que vinieron, esos asirios que vinieron para ser sus salvadores, ahora van a venir para ser sus perseguidores, porque el Todopoderoso le va a enviar. Y hay que recordar que en estos tiempos también, el profeta Jonás va a ir a predicarle a los asirios, y muchos de ellos van a ser salvos, van a recibir la palabra, van a creer en el Todopoderoso. Mientras Israel, ¿qué estaba haciendo? Adorando a Astarte. Aparte de seguir con el pecado de Jeroboam, ya se han corrompido con el pecado de Acera. Esto era en tiempo de Acab. El papá de Joacás, Jehú, había destruido todo esto. Pero vemos otra vez que su hijo vuelve otra vez a adorar a esta diosa pagana.
porque ellos querían recaudar. Se recaudaba con la adoración de esta diosa. Al prostituirse la mujer por 5 años se prostituían, todo el dinero que ellos recaudaban era para el templo de la diosa esa. Terrible, ¿no? Vamos a ver un poco el punto 6 para saber sobre esta deidad Asera. ¿Quién es Asera? Asera o Astoret era el nombre de la principal deidad femenina venerada en el antiguo Canaán, Fenicia y Siria. Cuando escuchamos hablar sobre la diosa Asera o Asherá, también conocida como Astarte o Astarot, por los babilonios Istar y los sumerios Inanna. Otros dicen que también se trata de la misma diosa Afrodita e Isis, todas reconocidas con el arquetipo de la diosa madre y la esposa de Baal, o sea, la que nosotros conocemos como la reina Semiramis. Ya hablamos de ella muchas veces. La reina del cielo, la diosa, la madre de todos nosotros. ¿A quién creen que se le llama así hoy en día? Ya saben, ¿no? Ya ustedes, ¿no? Nuestra madre, nuestra gran madre. Entonces, de ahí viene esa costumbre y muchas personas no quieren comprender ni entender. Bueno, continuemos. Versículo 7. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. O sea que él necesitó adorar a Astarte porque quería recaudar fondo. ¿Entienden, no? Y al poner la adoración a esta reina, los muchachos, los hombres venían y supuestamente le rendían culto a la diosa pagando para prostituirse. Qué terrible, ¿no? ¿Qué les parece? Así se corrompió. Entonces, el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. El mismo nombre que el rey de Judá, el hijo de Ocosías. También como ellos eran medio conocidos, aunque estos no eran parientes, pero muchas veces esos nombres usaban por lo que representaban. Entonces tenemos un rey Joás en el sur y un rey Joás en el norte. Pero para este momento el rey Joás del sur ya está terminando su reinado y está viniendo a reinar este rey del norte. Reinado de Joás de Israel. Se entiende, ¿no? Cuando dice Israel y Judá. Israel el norte, Judá el sur. En el año 37 de Joás, le quedaba 3 años todavía a Joás del sur, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Yo cuando leía antes esto me confundía. En el año de Joás reinó Joás. Parece que se confunde todo, ¿no? Por eso, ya entendiendo el contexto, entendiendo el norte, el sur, los padres, quiénes eran, ahí se nos puede aclarar. Este Joás es el hijo de Joacás, el nieto de Jehú, el que derrotó a los descendientes de Acad, el que mató a Atalía, el que mató a Jezabel, el que mató a Joram y a Ocosías. Este era Joás. Y el otro Joás es el hijo de Ocosías, que también murió por Jehú, ¿no? Y que Joiada le protegió mucho tiempo. Todavía él está reinando, ¿no? En el capítulo 12 él ya murió, pero acá todavía está reinando. Estamos en el año 37 de su reinado. Ya Israel está teniendo 2 reyes ya. Y vamos a ver el punto 10 para saber un poco sobre este rey. Joás fue un rey de Israel, hijo y sucesor de Joacás, de la dinastía de su abuelo Jehú. A diferencia de su padre, esto es algo interesante, Joás fue un guerrero de éxito, reinó por 16 años, siendo el 12º rey de Israel y el 3er rey de la dinastía de Jehú. Comenzó a reinar en el 798 antes del Mesías, que era el año 37 de Joás, rey de Judá. Su nombre en hebreo es escrito
Jehoash, transliterado así, ¿no? Aunque no quitó los becerros de oro de Jeroboam, según seguía aún la religión nacional de Israel. Cuando el profeta Eliseo estaba agonizando, Joás fue a verlo. O sea, comentan que Joás, el hijo de Joacás, nieto de Jehú, no quitó las imágenes, pero como que quitó la adoración a Astarte. Esa parte de ella, él quitó. Y él empezó la primera. Recuerden que los descendientes de Jehú van a tener 4 generaciones. Después de esto creo que va a venir Jeroboam II. Él empezó ya un proceso de restauración. Y esto es interesante porque el Todopoderoso vio, miren que casi no hubo ningún rey bueno en Israel, pero este Joás como que tenía un pequeño entendimiento de las cosas correctas. Lo que anteriormente tenía Joram, ¿te acuerdas de Joram? Pequeño. Y por esa causa Dios le dio prosperidad, pequeño nomás, y logró que recupere otra vez los territorios que había perdido Jehú. Imagínense, una persona, si por lo menos un poquitito empieza a ponerle atención a la palabra, a la escritura, a hacer la voluntad del Padre, empieza ya a mejorar su vida. Como estamos hablando en estos tiempos también de la alimentación, de la salud. Un poquitito nomás empieza alguien a hacer lo correcto en su vida, ya se empieza a notar la diferencia. Así, eso estamos viendo. Ya le empezó a dar esperanza y él empezó entonces a sentir que Dios estaba trabajando en su vida y se enteró que Eliseo estaba en las últimas, estaba agonizando y fue hasta él. Y miren cómo le habló. Versículo 11, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, acá ya está resumiendo todo su gobierno. Al final, el resultado final, está haciendo como un resumen. También tuvo un problema con el rey Amasías de Judá. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam II sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Acá ya terminó su historia, pero acá en la segunda parte, en versículo 14, él está vivo todavía. Profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo, y ahí marqué la palabra enfermo, de la enfermedad de que murió. Y esto es muy importante. Hay enfermedad, ¿se acuerdan que Yeshua dijo que esta enfermedad no era para muerte? Cuando uno va a morir, no es que muere por la enfermedad, muere porque ya estaba determinado que iba a morir. No sé si me entienden. Cuando uno va a morir, ya estaba determinado que iba a morir. Porque cuando uno no va a morir, aunque tiene una enfermedad terrible, no muere. Yo le conocí también a la hermana Elizabeth, ¿no? La esposa del hermano Pablo. A ella cuando yo le conocí, ella estaba sentenciada a 7 meses. Ella tenía tumor en la cabeza. Ya tenía que morir. Y creo que vivió 8 o 9 años. En ese momento, por esa razón, ellos vinieron a la palabra, a la iglesia. Entonces, murió después, ¿no? Pero en el tiempo en que tenía que morir, no murió. Después de eso, ella muchísimas cosas hizo. Fue maestra de niños, fue maestra de mímica, participó en campamentos, muchísimas cosas hizo. No murió. Entonces, podemos ver que uno muere de una enfermedad porque el Todopoderoso permite. ¿Quién era Eliseo? Acá no dice que Eliseo murió de viejo, pero era viejo, ¿no? Pero no dice que murió de viejo. ¿De qué dice que murió? De una enfermedad. Entonces, Eliseo era alguien que le resucitó a un niño que murió, ¿sí o no? Él hizo flotar el hacha, ¿qué otro milagro era que hizo? Que el aceite se multiplique. Muchos milagros hizo. No podía sanarse. No podía decir, Señor, sáname de esta enfermedad. Pero no. Ahí nosotros podemos entender
No podemos decir, va, esa picola pastor orar, siempre las hacía, es así, ando cuera. Muchas personas dicen así, ¿no? El apóstol Pablo también tenía una enfermedad y dice que le oraba a Dios y Dios le dijo, no, cópesa. Al final, el apóstol Pablo no murió de su enfermedad, él murió ejecutado. Qué cosa, ¿no? Y Eliseo muchas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pero no murió. Murió de una enfermedad. O sea, un pastor, un servidor de Dios, puede morir de una enfermedad porque Dios quiere. Dios dice, bueno, esta enfermedad voy a enviar para que... Dice que murió, Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Estaba enfermo primero. Y en ese momento vino Joás a visitarle. Y descendió a él, Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La misma palabra que Eliseo había dicho cuando Elías se iba a ir. Era para mí uno de los últimos grandes profetas de ese tiempo. El profeta que le iba a seguir a él era, ¿se acuerdan de su discípulo? ¿Quién era? Jonás, el que iba a seguir. Jonás. ¿Y vos podés compararle a Jonás con Eliseo? No, ¿verdad? Entonces podemos decir uno de los más grandes profetas que hubo en mucho tiempo estaba a punto de morir. Estaba a punto de dejar la tierra de Israel. Entonces es como que el país quedaba sin su gran siervo, así, ¿no? Sin su gran líder, el que le daba la esperanza a ellos, el que directamente podía decirle la realidad. Por eso Joás se sintió un poco desesperado. ¿Y dónde estaba este profeta? En la tierra de Israel, el norte. Ahí estaba anunciando. Entonces él clama hacia la misma palabra que había dicho Eliseo cuando Elías fue llevado. Y le dijo Eliseo, ahora va a decir una última profecía. Toma un arco, ¿no? Y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo, Eliseo, flecha de salvación del Eterno y flecha de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Entonces, para aquel entonces, los sirios que habían sido conquistados por los asirios, pero ellos pagaban tributo, estaban preparando otra vez un enorme ejército para ir en contra de Israel. Para ese momento se estaban preparando. Entonces, la última profecía que le da, la flecha, tirar la flecha. ¿Saben qué representa tirar la flecha? ¿Se acuerdan qué representa tirar la flecha y dar? ¿Qué era? Dar al blanco, ¿qué era? La palabra Torah. La palabra Torah, en su lenguaje antiguo, quiere decir tirar una flecha y darle al blanco. Entonces lo que le estaba indicando Eliseo, tú, si tiras la flecha y das al blanco, vas a derrotar a los sirios. Uno puede pensar, ¿pero de qué se trata esto? Como que no entiende esta profecía, pero siempre si vemos por la Torah, dice que si mi pueblo guardare los mandamientos, si mi pueblo cumpliere la palabra, yo te libraré de tu enemigo caerán, todos serán derrotados. ¿Así dice o no? Entonces Eliseo le está enseñando, mira Joás, si querés librarte de los asirios, tira la flecha en el punto exacto. Le está diciendo para que siga la instrucción de Dios. A los sirios en Afec hasta consumirlos. Y de la misma manera, como sale en la Escritura, el último tiempo va a venir un juicio sobre las naciones. Con la boca dice que los va a herir, el Mesías va a venir, va a hacer a través de la Torah que va a juzgar a las naciones. Y le volvió a decir, toma las saetas. O sea, las saetas son las flechas, ¿no? Y luego
que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, y miren acá, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y acá algo extraño, ¿no? Ahora le dijo que tome la flecha y golpee la tierra, ¿no? Y él golpeó, tum, tum, tum. Y después paró. Ahora, ¿qué es lo que quería hacerle entender Eliseo a Joás? Golpear la tierra representa perseverar. ¿Saben qué representa golpear la tierra? Perseverar. Primero, ¿qué le había dicho? Apunta, tira, que significa sigue la instrucción. Y segundo, persevera. Ahora, él golpeó 3 veces. ¿Qué quiere decir? Que su perseverancia iba a ser limitada. Porque me imagino yo que golpeó, y después como que ya se cansó. ¿Entienden, no? ¿Están captando? Entonces, ¿qué significa golpear entonces? Perseverar. Dios te puede decir, sigue la Torah, sigue la instrucción, pero no solamente tenés que aprender y conocer, hay que perseverar. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Y la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Elohim, enojado contra él, dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Si por lo menos hubieras dado 5 leyes o 6, ya lo hubiera acabado. Pero ahora 3 veces, vas a derrotarlo, pero no vas a acabarlo. Así le dijo. Eso fue lo último que dijo. Pero ahora solo 3 veces derrotará a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Bandas armadas eran como bandoleros, como saqueadores. No era un ejército oficial, sino rebeldes que vienen y hacen como un ataque así por los alrededores. A la gente que está a los alrededores vienen y los atacan y después se van corriendo otra vez. Esas eran las bandas armadas. Pero ya Eliseo ya había muerto, ¿no? Y vamos a ver el texto 20, el punto 20. En hebreo es para saber quién era Eliseo otra vez y recordar, ya que muere uno de los grandes siervos de la Biblia, ¿no? Uno de los grandes siervos de la Biblia. Es Elisha, su nombre en hebreo Elisha, una abreviación de Elishua, que en español significa Elohim es mi salvación. Elohim es mi rescate. Cuando el Todopoderoso le puso a Eliseo como profeta de Israel, era para que a través de él ellos puedan ver la salvación del Todopoderoso. Él era una figura del que venía a darle esperanza a ellos, pero muchas veces ellos no le escucharon, no le aceptaron. ¿Se acuerdan una palabra que dijo Yeshua? En tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero solamente Naamán el sirio vino y fue sanado. El resto no quiso oírle. Mucho tiempo fue menospreciado. Entonces él era la esperanza, la salvación. Él trató con los problemas de la gente. Él trató con la situación de la gente. Él vio los problemas de cada persona. Él hizo el mismo trabajo que haría muchos años después Yeshua. Venir al pueblo y dar soluciones a los problemas de la gente. Por eso Yeshua significa salvación. Y Yehoshua el Eterno salva, ¿no? Yehoshua el Eterno salva. Y acá Elisha significa el Todopoderoso es el Salvador. Casi el mismo nombre que Yeshua. Bueno, continuemos. Ahora miren lo que ocurre aquí, algo interesante, que es bueno tenerlo en cuenta. Y aconteció, versículo 21, que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. O sea, cuando sepultaste a una persona veo mano, orajá, soy una ula,
un ejército atacándose, un bombón de México ahí de donde estaba sepultado Eliseo, dice. Y no sé, habrá sido alguna fosa o algo así, que el cuerpo cae y, dice ahí, y arrojaron, dice, el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Quién revivió? El muerto. Se levantó y se fue caminando. No sabemos si como zombie, como vivo, no dice, ¿no? Pero lo que sí que se levantó, imagínense cómo se habrá asustado la gente. ¿Qué significa esto? ¿Verdad que es algo raro, no? Pero si estábamos hablando que Elisha representa a Yeshua, que vino a restaurar, representa la salvación. Yeshua, ¿qué dijo una vez cuando había un muerto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Así dijo o no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yeshua representaba la resurrección. Quiere decir que tenía esa fuerza de devolverle la vida al que había muerto. Entonces, esto que está ocurriendo, nosotros no entendemos, pero el que escribe puede entender que se trata de algo profético, algo que en un tiempo va a ocurrir. Y Yeshua, muerto, hizo que gente se levantara. Vivo también, vivo, él resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó también a la hija de Jairo, vivo. Y muerto también. Vamos a ver ese punto 21. Vamos a ver. Mateo 27:52 dice, y se abrieron los sepulcros cuando Yeshua cuando murió en la cruz, ¿no? Cuando dijo consumado es, se rasgó el velo del templo y miren lo que ocurrió. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, lo que yo veo acá la palabra dice muchos cuerpos de santos. No sabemos si resucitaron para volver a unirse a la vida o simplemente se levantaron como una sombra profética de que Yeshua en un tiempo también va a levantar ya a los que están muertos. Porque acá no nos habla de como muchos creen que se levantaron, caminaron, muchos le vieron y después regresaron otra vez a su sepulcro o desaparecieron. Algo similar, porque no sabemos qué pasó de esa persona. Si fuera que vivió, se fue, caminó, habló, sí, yo estaba muerto, pues no ocurrió nada de eso. O sea que estamos hablando de los primeros zombies. Estamos hablando de los primeros zombies de la historia. Pero están entendiendo, ¿no? Es una sombra profética. En tiempo de Yeshua también se levantaron muchas personas que estaban en los sepulcros. Se levantaron. Bueno, entendimos esta parte. Entonces, esto es algo increíble, ¿no? Que Eliseo, hasta muerto, tiene un poder de revivirle a alguien, ¿no? Y esto ocurrió en ese tiempo. Bueno, continuamos. Vamos a terminar ya esta parte. Ahora, continuamos el versículo. Y cuando llegó a tocar el cuerpo de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Dice, Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas el Eterno tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Acá está el por qué cuando Joacás oraba, el Todopoderoso se acordó, porque él había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea que el pueblo de Israel, aunque no tenía la promesa de David, porque Jeroboam le había apartado de ello, Jeroboam había hecho que ellos no le sigan más al rey de David, al linaje de David, a Jerusalén, pero ellos tenían sí un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eran descendientes de ellos y por eso el Padre se acordó de ese pacto y les dio misericordia. O sea que nosotros entonces, aunque no podamos creer en la Torá, en Yeshua y todas estas cosas,
por lo menos si aceptamos que tenemos el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, el Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Pero la lógica dice que si pertenecemos al pacto de Abraham, Isaac y Jacob, sí o sí vamos a pertenecer al pacto que está en la Torá, al pacto de David, con David. Eso es uno que tiene que ir entendiendo profundamente. En Gálatas capítulo 3 dice, si alguno está en el Mesías, dice, si alguno está en Yeshua el Mesías, linaje de Abraham es y heredero de la promesa. Si vos estás creyendo en el Mesías, que es del rey David, también soy heredero de Abraham y soy del linaje de Abraham. Pero ¿qué pasó acá? Israel estaba rechazando a David, rechazando el reino de David. Pero el Todopoderoso igual les consideraba como descendientes, como herederos de la promesa de Abraham. Y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy, dice. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó la ciudad de Israel. 3 veces, conforme a lo que había dicho el profeta Eliseo, pero Asiria iba a regresar y ahí ya no iban a poder derrotarle. Bueno, la próxima ya vamos a ver, vamos a continuar con el rey Joás y todas las hazañas que tuvo con el rey Amasías, ¿no? Vamos a volver a la tribu de Judá y entender un poco más. Nosotros estamos aprendiendo la historia del pueblo de Israel. Es importante conocer, ¿o no?, para saber de qué se trata cuando ellos hablan de los profetas, en qué época vivieron y qué dijeron. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Segundo de Reyes. Bendiciones y hasta pronto.